Segunda parte de Otra oportunidad. Capítulo 11. Promesas y pensamientos compartidos. Después de disfrutar de la comida y las risas en el local, Sarocha condujo a Rebeca a su departamento. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a humedad y tierra mojada. Un aroma que mezclaba nostalgia y frescura. La ciudad se veía lavada, brillante, y esa sensación parecía contagiar a Sarocha de un ánimo ligero, aunque contenía todavía un matiz de melancolía. Song, en la parte trasera ya dormida. «Gracias por invitarme», dijo Rebeca al bajarse del auto, con una sonrisa luminosa y los ojos brillantes de emoción. «Song es increíble. Me divertí mucho con ella». Sarocha sonrió con un calor suave recorriendo su pecho y una sensación de alivio mezclada con curiosidad. «Ella es así», contestó. «Siempre encuentra la manera de contagiar alegría». Hubo un instante en el que sus miradas se encontraron, un segundo largo y silencioso que parecía decir más que cualquier palabra. Rebeca inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una mezcla de gratitud y curiosidad, y Sarocha no pudo evitar sentirse extrañamente afectada por esa mirada, como si algo invisible la empujara a observarla más de cerca. «Bueno, hasta pronto», dijo finalmente Rebeca antes de cerrar la puerta. «Espero que podamos repetirlo pronto». Sarocha la vio desaparecer dentro del edificio, y mientras arrancaba el motor del auto, escuchó a Song despertando, con la voz somnolienta pero cargada de emoción. «Mami, Becca es tan divertida. ¿Sabías que también le gustan los helados de chocolate y los perritos? Y que sabe un montón de juegos». Sarocha sonrió, mirando por el retrovisor cómo su hija gesticulaba con entusiasmo, iluminando el auto con su energía. «Me alegro, cielo», dijo, sintiendo un calor tierno en el pecho. «Me alegra que te hayas divertido». El camino de regreso estuvo lleno de pequeños comentarios y risas de Song. Cada detalle que contaba sobre Rebeca hacía que Sarocha la escuchara con atención, disfrutando del reflejo de la felicidad de su hija y sintiendo una curiosa calma. Verlas juntas, aunque recién conocieran a Rebeca, la llenaba de una tranquilidad inesperada. Al llegar a casa, Sarocha ayudó a Song a despojarse de la chaqueta y las botas mojadas, y luego la condujo a su habitación. Mientras la arropaba, Song se acurrucó contra su madre con una suavidad que hizo que Sarocha respirara hondo, disfrutando del calor compartido, y del breve instante en que podía olvidarse del resto del mundo. «Mami», dijo Song con voz somnolienta pero firme, «prométeme que saldremos otra vez con Becca». Sarocha le acarició la mejilla, con la ternura envolviéndola como un manto cálido. «Te lo prometo, amor», susurró. «Saldrán juntas de nuevo». Song suspiró satisfecha, cerrando los ojos mientras se acomodaba bajo las sábanas, y Sarocha la besó suavemente en la frente. Se quedó un momento observando cómo respiraba tranquila, notando el pequeño peso de su hija entre sus brazos y recordando con cierta nostalgia lo rápido que había crecido. «Duerme bien, mi vida», murmuró. «Mañana será un buen día». Cuando salió de la habitación, Sarocha se detuvo un instante en el pasillo. El silencio de la casa se sentía distinto ahora, lleno de calma, de la sensación de que algo nuevo estaba empezando a germinar. El aroma de las sábanas recién lavadas y el leve perfume de Song flotando en el aire hacían que todo el ambiente pareciera protegido, seguro. Subió a su habitación, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama, dejando que el cuerpo se relajara mientras su mente no podía dejar de pensar en Rebeca. «Esa castaña», se dijo a sí misma, con una mezcla de curiosidad y cautela, «tiene algo que llama mi atención. No quiero hacerme ilusiones, pero quiero conocerla más». Se giró hacia la ventana, observando cómo las luces de Bangkok parpadeaban en la distancia, reflejando un cielo que aún conservaba restos de la lluvia. La ciudad respiraba tranquila, pero dentro de Sarocha algo se removía, suave y persistente. La intriga por la joven que había logrado, en tan poco tiempo, ocupar un espacio en la vida de ella y de su hija. Recordó los gestos de Rebeca, la manera en que había inclinado la cabeza al escucharla, la atención genuina hacia Song, el brillo de sus ojos cuando sonreía, la facilidad con la que parecía adaptarse a cualquier situación. Todo eso la hacía sentir curiosidad y una sensación cálida que no esperaba.
Y mientras la ciudad respiraba bajo el cielo estrellado entre luces y ruidos lejanos, Sarocha cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de que algo prometedor estaba apenas comenzando a dibujarse en su vida. Aunque no quería precipitarse, la idea de conocer más a Rebeca, de compartir momentos pequeños pero significativos, le llenaba de una esperanza silenciosa que no había sentido en mucho tiempo. Era un sentimiento tenue, casi frágil, pero innegable. Y por primera vez en semanas, Sarocha permitió que esa chispa de curiosidad y posibilidad se acomodara en su pecho, cómoda y esperanzadora. Capítulo 12. Reflexiones y silencios. Ya en su departamento, Rebeca se dejó caer sobre la cama con un suspiro profundo, sintiendo cómo la tensión de la jornada comenzaba a disiparse. El día había sido inesperadamente cálido, lleno de pequeñas risas y momentos que ahora se repetían en su mente una y otra vez, como si quisieran instalarse allí para quedarse. Pensó en Song. Aquella niña pequeña, traviesa y llena de vida, había logrado algo que pocas veces conseguían los demás: tocarla de forma directa y sincera. Se la imaginó corriendo por el parque, hablando sin pausa, mostrando su entusiasmo por cualquier tontería que surgiera en su cabeza, y sonrió. Era preciosa, pensó Rebeca, y no podía evitar ver en ella un reflejo diminuto de Sarocha. La misma determinación en los ojos, la misma mezcla de curiosidad y fuerza, que hacía que Sarocha destacara incluso en medio de la rutina diaria. Mientras se acomodaba entre las sábanas, Rebeca recordó las conversaciones con Song en el auto, las preguntas, los comentarios inocentes y directos que una niña podía hacer sin filtros. Aquella naturalidad le había causado una mezcla de ternura y admiración hacia Sarocha. Ver cómo su hija la quería y la aceptaba de inmediato era una señal de que Sarocha también era alguien especial, capaz de generar vínculos con facilidad. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara hacia Sarocha. Desde el primer día, cuando la había visto entrar a la oficina, algo en ella había llamado su atención. No era solo su apariencia, elegante y serena, sino la manera en que se movía, cómo miraba, cómo parecía cargar una parte de tristeza y fortaleza al mismo tiempo. Ese primer instante se le había quedado grabado, como un fragmento de luz que no podía ignorar, un recuerdo que se repetía en sueños y momentos de vigilia. Rebeca sabía que era complicado. Sarocha tenía una vida propia, un pasado reciente que incluía a otra persona, y una hija que era su prioridad absoluta. Pensar en acercarse demasiado no era solo arriesgado, era delicado, porque había emociones y vínculos que no podía ignorar ni desear romper. Sin embargo, no podía evitarlo. Cada sonrisa, cada gesto de atención hacia ella, dejaba un rastro que se alojaba en su pecho, creciendo lentamente, silencioso pero persistente. Era como un hilo fino y delicado que poco a poco se iba enredando en su corazón, y que no quería deshacer. Se recostó completamente, dejando que su cabeza se hundiera en la almohada, y dejó que su imaginación dibujara el rostro de Sarocha. Esos ojos hermosos, un poco tristes, que habían mostrado tanto en tan poco tiempo. Esa forma de sonreír, cálida pero contenida, que parecía decir más de lo que expresaba con palabras. Recordó cómo Sarocha la había mirado mientras Song hablaba sin parar, cómo había escuchado con atención cada comentario, cada pequeña anécdota, con esa mezcla de orgullo y cariño que hacía que todo a su alrededor pareciera más luminoso. Rebeca sintió un tirón suave en el corazón. Quería conocerla más, entenderla, acercarse sin invadir, sin apresurar nada. Solo quería estar cerca, respirar un poco del aire que Sarocha parecía desprender naturalmente, aunque fuera de manera imperceptible. Y sobre todo quería estar allí sin que Sarocha se sintiera incómoda o amenazada por su presencia. Se quedó en silencio, escuchando el leve murmullo de la ciudad por la ventana. Bangkok seguía viva allá afuera, con luces parpadeando y coches que avanzaban bajo la noche. Pero en su departamento todo estaba tranquilo, y ese silencio le permitió reconocer algo que no había querido admitir. Sarocha la atraía, de una manera que no podía controlar ni racionalizar. No era solo atracción física, había algo más profundo. Una mezcla de respeto, admiración y curiosidad, con un toque de ternura y fascinación
que hacía que sus pensamientos se dispersaran y se concentrasen únicamente en ella. Inspiró hondo, dejando que esa sensación se asentara. Sabía que debía ser cauta, que debía respetar la vida de Sarocha y su espacio con Song, pero al mismo tiempo no podía negar el interés creciente que sentía, ese deseo silencioso de conocerla más, de estar cerca aunque solo fuera un instante más. Mientras la noche avanzaba, Rebeca permaneció allí, con los ojos cerrados, imaginando la sonrisa de Sarocha, escuchando el eco lejano de la risa de Song, y permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, soñar con la posibilidad de algo nuevo y delicado que empezaba a insinuarse entre ellas. Se permitió también reflexionar sobre sí misma. Cómo un solo día, una tarde compartida, podía alterar tanto su estado de ánimo y sus prioridades, haciéndole cuestionar lo que creía seguro y estable en su vida. Tal vez sea imprudente, pensó, pero hay algo en ella que me llama algo que no quiero ignorar, y con esa idea se acomodó bajo las mantas, dejando que la respiración se hiciera más profunda y lenta, mientras su mente seguía jugando con imágenes de Sarocha, de su mirada, de su risa, y de esa chispa silenciosa que parecía crecer entre ambas, suave y persistente, lista para abrir nuevas puertas cuando llegara el momento adecuado. La ciudad seguía su ritmo en la distancia, pero Rebeca, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que algo prometedor estaba empezando a florecer en su vida, sin prisa, con la paciencia que solo los sentimientos verdaderos podían merecer. Capítulo 13. Tensión y cercanía silenciosa. El día siguiente en la oficina transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado en el aire. Las miradas entre Sarocha y Rebeca duraban un poco más que antes. Se buscaban constantemente sin necesidad de palabras. Cada pequeño gesto, cada inclinación de cabeza, parecía estar cargado de una atención que nadie más podía percibir. Durante la mañana, Non, un asistente del equipo, se acercó a Rebeca con una sonrisa casual. ¿Quieres almorzar conmigo?, preguntó con ese tono confiado que a veces resultaba encantador. Rebeca asintió aceptando la invitación con educación. Sarocha, al observar la interacción desde su escritorio, sintió un malestar inesperado. Un pequeño pinchazo de celos que no entendía del todo. Quería ser ella quien almorzara con Rebeca, quien compartiera ese momento, aunque no pudiera admitirlo. Durante el almuerzo, Rebeca notó que Non mostraba interés en saber sobre ella. ¿Tienes novio?, preguntó él con curiosidad evidente. No respondió Rebeca con tranquilidad, pero con una leve incomodidad interna. Los ojos de Non se iluminaron, mostrando un entusiasmo que incomodó un poco a Rebeca. Sin embargo, ella mantuvo la compostura, sonriendo con cortesía y concentrándose en no demostrar su desagrado. Al regresar a la oficina, Rebeca se acercó a Sarocha. ¿Cómo está Song?, preguntó notando la diferencia en el rostro de Sarocha, más serio de lo habitual. Está bien, respondió Sarocha, con la voz calmada pero más contenida que de costumbre. ¿Y tu almuerzo con Non? Rebeca entendió al instante que Sarocha no había disfrutado que saliera a comer con otra persona. Sonrió con complicidad y dijo, «Todo bien», y se retiró hacia sus funciones, con un brillo juguetón en los ojos. La jornada terminó y la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Bangkok. Sarocha recogió sus cosas, y al salir en su auto, vio nuevamente a Rebeca esperando bajo el paradero, sin paraguas, aunque tranquila y sonriente. «¿Necesitas que te lleve a casa?», preguntó Sarocha, con un tono casual que escondía un deseo más personal de acompañarla. «Me encantaría», respondió Rebeca, con esa luz en la mirada que solo Sarocha podía percibir. Durante el viaje, Sarocha pensó en Song, y en cómo Rebeca estaba entrando lentamente en su vida, y en la de su hija. Antes de llegar a destino, Rebeca preguntó con un dejo de timidez, «¿Pasaremos por Song?». «Hoy no», respondió Sarocha sonriendo. Salió antes y Nam ya pasó por ella. Rebeca suspiró algo decepcionada, pero luego le pidió que le diera muchos besos de su parte. Sarocha, conmovida, prometió, «Se los daré en tu nombre». El viaje continuó en silencio, pero lleno de una tensión contenida y de miradas que decían más que las palabras. La ciudad avanzaba bajo la lluvia, mientras ambas compartían un pequeño mundo en el auto.
donde la cercanía y la curiosidad comenzaban a tejer algo más profundo, aunque todavía indefinido. Sarocha sabía que debía mantener la prudencia, pero era imposible ignorar la atracción creciente, esa sensación que la hacía querer acercarse, escuchar más y compartir tiempo con Rebeca. Y mientras las luces de Bangkok se reflejaban en el parabrisas mojado, ambas compartieron un viaje silencioso, cargado de palabras no dichas, intenciones contenidas y promesas invisibles que el tiempo empezaría a revelar. Capítulo 14. Esperas y pequeñas promesas. Había pasado ya una semana desde la última vez que Sarocha había llevado a Rebeca a su casa. Desde entonces no había vuelto a ver a Rebeca en el paradero. Cada mañana la dinámica laboral transcurría con normalidad. Charlas sobre documentos, revisiones, reuniones breves. Sin embargo, Rebeca no dejaba de preguntar por Song de vez en cuando con esa curiosidad discreta que la hacía parecer más cercana sin invadir, como si quisiera mantenerse presente de manera sutil. A veces solo una pregunta rápida sobre la hija de Sarocha, una sonrisa contenida o un pequeño gesto bastaban para que Sarocha sintiera cómo su corazón latía un poco más rápido. Los intercambios entre ellas seguían siendo cortos y ligeros, apenas un toque personal en medio de la rutina profesional. Un papel entregado con más cuidado, un «¿Cómo está tu hija?», que siempre parecía acompañado de una sonrisa contenida. Nada rompía la formalidad, pero Sarocha percibía cada detalle, cada mirada prolongada y cada silencio cargado de algo que no se atrevían a nombrar. Sentía cómo, lentamente, se despertaba en ella una mezcla de interés, intriga y cautela, y cómo la rutina diaria comenzaba a teñirse de pequeñas expectativas que antes no existían. Esa noche, mientras arropaba a Song, la niña no dejaba de hablar, sus palabras llenas de entusiasmo y expectativa. «Mami, ¿cuándo vamos a ver a Becca otra vez?», preguntó con los ojos brillando de emoción. Sarocha sonrió acariciando suavemente el cabello de su hija. «Paciencia, cielo», respondió con ternura. «Pronto la verás». En el fondo, Sarocha se debatía entre la emoción y la vergüenza. Le daba miedo invitar a Rebeca directamente. No quería exponerse a un rechazo, y a la vez temía mostrarse demasiado interesada. Pensaba que tal vez Rebeca ya no aparecía en el paradero por la misma razón, para mantener la distancia, y eso la llenaba de una ligera ansiedad. ¿Qué pasaría si Rebeca espera a su taxi en otro lugar para no cruzarse con ella? Aún así, se obligó a sí misma a no dejar que el miedo la paralizara. «Mañana, cariño», dijo con firmeza mientras le acomodaba la manta. «Te prometo que la invitaremos a comer con nosotras». Song, satisfecha con la promesa, cerró los ojos y se acomodó bajo las sábanas, susurrando con un dejo de ilusión. «Sí, mañana la veré otra vez». Sarocha la besó suavemente en la frente, disfrutando del pequeño peso de su hija entre sus brazos y del calor que llenaba la habitación. «Duerme tranquila, mi vida», murmuró. «Todo saldrá bien». Mientras Song se sumía en el sueño, Sarocha permaneció unos instantes más despierta, observando el rostro relajado de su hija y el ritmo pausado de su respiración. La ternura que sentía por Song se mezclaba con pensamientos sobre Rebeca. La imagen de la joven castaña, su sonrisa, su interés genuino por Song, seguía girando en su mente. No podía negar que había algo en ella que la llamaba, algo que despertaba en Sarocha una mezcla de curiosidad y deseo de acercamiento. Esa combinación de dulzura, juventud y naturalidad hacía que cada gesto, cada mirada de Rebeca pareciera tener un peso mayor del que debería. Se levantó lentamente, dejando que sus pies tocaran el suelo frío, y se dirigió a la ventana. Miró la ciudad, las luces de Bangkok reflejándose en charcos dispersos por las calles tras la lluvia reciente. Sintió que el aire fresco de la noche traía consigo una sensación de calma y posibilidad. «Tal vez mañana sea diferente», pensó. Tal vez, por primera vez, se permitiría abrir una pequeña puerta a lo inesperado. El silencio de la casa la envolvía, pero no era solitario. Llevaba consigo la certeza de que algo estaba empezando a cambiar, de que esas pequeñas promesas hechas a Song podían convertirse en momentos compartidos con Rebeca. Y la idea de verla fuera de la oficina la llenaba de una anticipación dulce y contenida. Cerró los ojos un instante, imaginando la sonrisa de Rebeca,
la forma en que había jugado y conversado con Song, cómo había cuidado cada detalle sin esfuerzo. Sintió un tirón suave en el corazón. No quería hacerse ilusiones, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Algo estaba naciendo, delicado, silencioso, y quería ser parte de ello, aunque fuera solo de manera gradual. Con un suspiro profundo, apagó la luz de la habitación y se recostó en la cama, dejando que la oscuridad la envolviera y que sus pensamientos vagaran libremente entre la figura de Rebeca y la felicidad de su hija. Mañana sería un nuevo día, un día de pequeñas aventuras, de risas compartidas y quizás de acercamientos que todavía no se atrevían a nombrar. Sarocha cerró los ojos finalmente, dejando que la ciudad siguiera su ritmo, mientras dentro de ella algo empezaba a germinar. Una conexión silenciosa, una promesa apenas susurrada, un hilo delicado que unía su vida, la de Song y la de Rebeca de una manera que aún no entendía del todo, pero que no quería soltar. Capítulo 15. Decisiones y pequeñas certezas. El día transcurrió con la misma rutina habitual en la oficina, pero Sarocha sentía un cosquilleo diferente en el estómago. Había decidido que esta vez no dejaría pasar la oportunidad. Quería invitar a Rebeca a pasar la tarde con ella y Song, romper un poco la distancia que se había formado durante la semana y acercarse a esa joven que la intrigaba de manera silenciosa pero constante. Al mediodía, mientras revisaba unos informes, Sarocha respiró hondo y se acercó a Rebeca. «Oye», comenzó con una sonrisa suave, «mi hija y yo estábamos pensando en salir a comer esta tarde. ¿Te gustaría acompañarnos?» Rebeca se quedó un momento en silencio, sus ojos reflejando sorpresa y una mezcla de emoción contenida. Su corazón se aceleró ligeramente y un rubor sutil tiñó sus mejillas. «Oh», titubeó un tanto dudosa. «Bueno». Sarocha levantó las manos con gesto tranquilo, intentando transmitirle que no había presión. «No te preocupes si no puedes», dijo. «Entiendo perfectamente». Pero antes de que la frase terminara, Rebeca la detuvo con una sonrisa brillante y unas mejillas que comenzaban a sonrojarse más visiblemente. «No, en realidad me muero de ganas de ir», dijo con sinceridad. «Solo que mi hermano está de visita en mi casa. Lleva toda la semana viniendo por mí todos los días». Sarocha asintió, comprendiendo la situación, mientras Rebeca respiraba hondo y añadió: «Dame un minuto, necesito llamarlo». Se alejó unos pasos y marcó el número en su móvil. Durante unos segundos su voz se escuchó firme pero calmada, con un tono decidido que contrastaba con su habitual timidez. «Richard, no pases por mí hoy. Llegaré más tarde», dijo con suavidad pero con seguridad. Luego colgó y volvió hacia Sarocha, con una mezcla de alivio y una tímida vergüenza que la hacía aún más adorable. «Listo», murmuró. «Ya está resuelto. Esta tarde será solo para ustedes dos». Al darse cuenta de lo que había dicho, sus mejillas se tiñeron de un rojo cálido y profundo, y apartó la mirada por un instante, sin poder evitar un gesto nervioso de diversión. Sarocha no pudo evitar sonreír. La manera en que Rebeca había pronunciado esas palabras, tímida, sincera y con un dejo de inocente travesura, le hizo sentir una extraña ligereza en el pecho. Un placer silencioso que no esperaba y que la llenaba de curiosidad y emoción contenida. «Perfecto», contestó con suavidad. «Entonces nos vemos esta tarde». Ambas regresaron a sus funciones, pero el ambiente parecía distinto, más cargado de expectativa y de pequeñas emociones que no podían ocultar. Sarocha sentía cómo cada movimiento en su escritorio era más consciente, cómo cada pequeño gesto de Rebeca a lo lejos le resultaba encantador. Cada sonrisa fugaz, cada inclinación de cabeza, cada mirada discreta hacia ella hacía que su corazón se acelerara apenas perceptiblemente. Respiró hondo, disfrutando de esa sensación cálida que comenzaba a instalarse en su pecho. Ahora entendía por qué no había encontrado a Rebeca en el paradero durante la semana. No la estaba evitando. Simplemente su hermano había pasado por ella todos los días. Esa certeza le trajo una calma inesperada y una alegría sutil que se acomodó en su interior. Se permitió un instante de tranquilidad, cerrando los ojos y recordando la risa de Song, la manera en que Rebeca había interactuado con ella,
y la naturalidad con la que ambas se habían conectado. La tarde prometía ser larga, pensó, mientras organizaba los últimos papeles y revisaba mentalmente los pequeños detalles. ¿Dónde podrían comer? ¿Cómo entretener a Song? ¿Qué juegos podrían hacer? Estaba ansiosa, sí, pero con una emoción que no tenía nada que ver con presión o nervios. Era algo más cercano a la anticipación de algo hermoso, delicado y genuino. Sarocha cerró los ojos un instante más, dejando que la imagen de Rebeca y Song se dibujara en su mente. La niña corriendo con entusiasmo, los ojos brillantes de Rebeca atentos a cada comentario, la manera en que ambas podían compartir un momento sencillo y sincero. Todo eso hacía que su corazón se acelerara ligeramente, pero con una paz que no había sentido desde hacía tiempo. Mientras revisaba mentalmente la ruta para recoger a Song, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sentía curiosidad, emoción, una alegría silenciosa que no podía ocultar. No solo era la anticipación del encuentro, era el hecho de que, lentamente, la vida parecía abrirle una pequeña ventana hacia algo nuevo y valioso. Un tiempo compartido que podía convertirse en recuerdos que duraran. Cuando finalmente llegó la hora, Sarocha no podía ocultar la emoción contenida. Cada minuto de espera parecía estirarse y al mismo tiempo ser insuficiente. La tarde sería larga, sí, pero también prometía ser perfecta. Tiempo compartido, risas, juegos, confidencias, y tal vez, sin que ninguna de las dos se diera cuenta del todo, un acercamiento más profundo que comenzaba a insinuarse entre ellas. El mundo laboral quedó atrás por un momento. La ciudad seguía su ritmo, pero Sarocha solo pensaba en esa tarde que la esperaba, en la castaña que había logrado ocupar un espacio en su corazón, y en la pequeña Song, cuya felicidad dependía de esos instantes sencillos y mágicos que estaban por vivir. La expectativa, la alegría y un toque de nerviosismo se mezclaban en ella, como un preludio perfecto de algo que empezaba a tomar forma, suave y prometedor. Capítulo 16. Tarde compartida y complicidades silenciosas. El reloj marcaba la salida de la oficina cuando Sarocha dejó los últimos papeles en su escritorio. Había esperado todo el día con una mezcla de nervios y emoción contenida. Por fin llegaría la tarde que tanto había anticipado. Pasar tiempo con Rebeca y, sobre todo, ver la alegría de Song al reencontrarse con su nueva amiga. Sarocha pasó por Rebeca y se dirigieron al auto. La joven castaña llevaba una chaqueta ligera que la protegía de la brisa suave de la tarde, y una sonrisa luminosa que hizo que el corazón de Sarocha se acelerara un poco más de lo normal. Al subir al auto, Sarocha le dijo: «Qué bueno que pudiste venir». Rebeca, con una sonrisa tímida, pero sus ojos brillando con entusiasmo. «No me lo perdería por nada», respondió. «Estoy lista para pasar la tarde con ustedes». El viaje hasta la escuela de Song fue corto, pero lleno de pequeñas conversaciones. Rebeca preguntaba por la rutina de la niña, por su horario, sus juguetes favoritos, mientras Sarocha escuchaba y respondía con naturalidad. Cada gesto de atención de Rebeca hacia ella y hacia Song parecía reforzar algo que Sarocha todavía no podía nombrar. Una sensación cálida y cercana, que la hacía sentirse inexplicablemente ligera. Cuando llegaron, Song corrió hacia el auto con los brazos abiertos. «Becca», gritó subiendo al asiento trasero con una risa contagiosa. Rebeca se inclinó para recibirla. «Hola, mi pequeña amiga», dijo, sonriendo mientras la abrazaba con cuidado. Sarocha permaneció al volante, observando la interacción con una mezcla de orgullo y ternura. Era la primera vez que veía a alguien conectar tan rápido con su hija, y no podía evitar sentirse feliz de que Rebeca estuviera allí. La complicidad entre ambas parecía natural, y Sarocha percibía cómo la presencia de Rebeca hacía que Song se sintiera aún más viva y curiosa. Durante el camino de regreso, la conversación entre las tres fluyó con facilidad. Song hablaba de la escuela, de los juegos que había aprendido y de los amigos que había hecho, mientras Rebeca escuchaba atenta y comentaba con entusiasmo. Sarocha, mientras conducía, disfrutaba cada sonrisa de Rebeca, cada gesto de cariño hacia su hija, y cada pequeña palabra que parecía acercarlas sin que ellas mismas se dieran cuenta.
«Mami, ¿podemos ir al parque después de comer?», preguntó Song, con los ojos brillando de emoción. «Claro, cielo», contestó Sarocha. «Primero vamos a comer, luego veremos qué juegos nos esperan». Rebeca asintió, observando a Song con ternura y fascinación. Al llegar al restaurante, Sarocha abrió la puerta y las tres entraron juntas. La disposición de la mesa permitió que Song se sentara entre ambas, y mientras pedían la comida, los gestos de cuidado y atención de Rebeca hacia la niña y hacia Sarocha eran evidentes, aunque ninguna de las dos mujeres parecía notar la corriente de complicidad que empezaba a formarse entre ellas. «Mira, Becca», dijo Song, señalando un pequeño juguete que había traído de la escuela. «¿Quieres jugar conmigo mientras esperamos la comida?». «Por supuesto», respondió Rebeca, inclinándose para acomodarse junto a ella. Sarocha observó la escena desde su lugar, con una sonrisa tranquila pero intensa. Cada risa compartida, cada mirada que Rebeca lanzaba hacia ella mientras hablaba con Song, parecía dibujar un hilo invisible de cercanía. No había palabras románticas, pero había una tensión ligera, un interés silencioso que crecía con cada gesto, con cada risa compartida, con cada comentario lleno de entusiasmo y ternura. Cuando la comida llegó, la conversación continuó con naturalidad. Sarocha y Rebeca comentaban sobre gustos, pequeños recuerdos de la infancia y anécdotas del trabajo, mientras Song intervenía con preguntas ingeniosas o comentarios inesperados que hacían reír a ambas mujeres. Cada interacción era un delicado juego de miradas, gestos y sonrisas que, sin que se dieran cuenta, empezaba a construir una complicidad romántica sutil entre Sarocha y Rebeca. La tarde avanzaba, y mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, bañando el restaurante en un tono cálido, Sarocha se permitió observar a Rebeca con una atención silenciosa. Su corazón se aceleraba con suavidad, y una sensación de calidez y esperanza llenaba su pecho. No era deseo urgente ni necesidad consciente. Era la fascinación tranquila que surge cuando alguien empieza a ocupar un espacio inesperado y valioso en la vida de uno. Al terminar la comida, las tres se levantaron y se dirigieron al parque cercano. Song corría adelante, mientras Rebeca y Sarocha caminaban juntas detrás de ella, conversando con naturalidad. Había gestos pequeños, un roce de manos al pasar un juguete, una mirada prolongada para asegurarse de que la otra estaba bien, una risa compartida ante la ocurrencia de Song. Gestos que, aunque sutiles, comenzaban a tejer una red invisible de afecto y complicidad. Sarocha se sorprendió a sí misma sonriendo con facilidad, sintiendo que el mundo, la rutina y las preocupaciones se desvanecían por un momento. Solo existían ellas tres, compartiendo risas, juegos y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Y mientras Rebeca miraba a Song con la misma ternura con la que Sarocha la observaba, algo dentro de ambas comenzaba a cambiar, lento, silencioso y delicioso. La certeza de que había algo especial que estaban haciendo, sin necesidad de ser nombrado todavía. La tarde continuó así, entre risas, juegos y conversaciones compartidas. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre Bangkok, Sarocha sintió, con una mezcla de sorpresa y gratitud, que algo hermoso había comenzado a florecer. Una nueva cercanía, una complicidad silenciosa y prometedora que unía a Sarocha, Rebeca y la pequeña Song de una manera que solo el tiempo revelaría completamente. Capítulo 17. Ecos de una cercanía nueva. La tarde anterior había dejado una sensación difícil de borrar. Rebeca había vuelto a casa con una sonrisa que no se le quitaba del rostro. No era solo por lo bien que lo había pasado con Song, ni por lo dulce que era la niña. Era ella, era Sarocha, por cómo la miraba cuando creía que no la veía, por su voz serena, por la calidez con la que le hablaba a su hija, por esa manera tan natural en la que lograba que el silencio no pesara. Había algo en Sarocha que la atraía sin que pudiera explicarlo del todo. No un deseo inmediato, sino una forma de calma que le hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, mientras se duchaba, Rebeca se descubrió pensando en su risa, en la manera en que su cabello oscuro caía sobre sus hombros, en la ternura con que había tomado de la mano a Song para cruzar la calle. «¡Qué tontería!», murmuró para sí.
sonriendo sola en medio del vapor, pero la sonrisa no se fue. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. La ciudad se desperezaba entre el ruido de los autos y los olores a pan recién hecho que se colaban desde la esquina. Rebecca desayunaba con Irene en el pequeño balcón del departamento, y su amiga la observaba con ese aire de quien ya conoce todas sus versiones. «¿Te pasa algo?», dijo Irene con media sonrisa, revolviendo distraídamente su café. «Llevas días más contenta de lo normal». Contenta, Rebecca arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «Sí, y eso en ti significa algo. Cuéntame quién es». Rebecca soltó una risa leve, pero el rubor subió sin remedio a sus mejillas. Intentó distraerse mirando hacia la calle, donde el sol comenzaba a iluminar los techos de los autos. «No sé de qué hablas». «Claro que sí sabes», replicó Irene con picardía, dejando la taza sobre la mesa. «Cuéntame cómo se llama». Rebecca suspiró, derrotada, y apoyó los codos en la mesa. «No es nadie». «Bueno, no exactamente. Es una mujer, la conocí hace unas semanas. Tiene una hija preciosa, Song». «¿Una hija?», Irene la miró con interés. «Vaya, eso no me lo esperaba». «Sí», respondió Rebecca bajando la mirada. «Y es una niña encantadora, divertida, curiosa. Me recuerda un poco a mí cuando era pequeña». «Ajá», dijo Irene con tono de detective. «Pero tú no estás hablando de la niña, estás hablando de la madre». Rebecca rió nerviosa. «No exageres. Solo fuimos a comer. Pero fue, no sé cómo explicarlo. Fácil. Natural. Es de esas personas con las que podrías pasar horas sin darte cuenta». «¿Te gusta?», dijo Irene sin rodeos, apoyando la barbilla en una mano. Rebecca abrió la boca para negar, pero las palabras se deshicieron en el aire. «No lo sé», susurró al fin. «Solo sé que cuando la miro siento algo tranquilo, como si todo tuviera sentido por un instante». «Eso, querida», dijo Irene con una sonrisa sabia, «no es tranquilidad. Es el principio del desastre más bonito». Ambas rieron, pero Rebecca no pudo evitar que un calor suave le recorriera el pecho. Durante todo el día, cada recuerdo de Sarocha aparecía sin permiso. La forma en que la escuchaba con atención, cómo sonreía al verla hablar con Song, cómo a veces sus dedos rozaban los suyos por accidente y ninguna se apartaba enseguida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sarocha también revivía cada momento. Había quedado con Nam. La esperaba mientras Song se divertía en el espacio destinado para los niños. Nam llegó sin que se diera cuenta, se sentó frente a ella y le dijo: «¿En qué piensas, Sarocha?», preguntó con un tono travieso. Sarocha negó, intentando disimular la sonrisa que amenazaba con delatarla. «No es nada importante». Nam apoyó la barbilla en la mano. «¿Y nada importante tiene nombre?». Sarocha suspiró rindiéndose. Rebecca dijo, apenas en un murmullo. Nam arqueó las cejas, divertida. «Así que Rebecca, cuéntame más». «Es diferente», dijo Sarocha, con una mirada que se perdía en el vacío. «Es amable, divertida, pero también tiene algo, no sé cómo explicarlo. Como si llevara tristeza en los ojos y aún así siguiera brillando». Nam la observó con ternura. «Suena a alguien que te está moviendo el suelo». «No lo sé», respondió Sarocha con una leve sonrisa. «Con ella todo se siente más fácil. No tengo que pensar demasiado, solo ser». Nam apoyó una mano sobre la suya, cálida y sincera. «Entonces no te cierres. A veces el corazón encuentra su camino cuando menos lo esperas». Sarocha asintió en silencio. Lo último que quería era ilusionarse. Había aprendido a vivir con cautela, a priorizar a Song por sobre todo. Pero Rebecca despertaba algo diferente. Una calma que la inquietaba y un deseo de dejarse llevar que la asustaba un poco. El día lunes había llegado, cuando Rebecca y Sarocha se cruzaron en el pasillo del edificio. La complicidad que ambas intentaban disimular se hizo evidente. Rebecca pasaba con unos documentos en la mano cuando se topó con Sarocha frente al ascensor. «Hola», dijo ella, sonriendo con timidez. «Hola, Rebecca», respondió Sarocha, con ese tono suave que hacía que su nombre sonara distinto en su voz. El pasillo estaba en silencio, apenas iluminado por la luz dorada que entraba desde las ventanas. El aire entre ellas parecía cargado de algo que no podían nombrar.
Song me dijo que quiere que la lleve al zoológico, comentó Rebeca con una risa ligera. Creo que me ha adoptado oficialmente. Sarocha sonrió, inclinando apenas la cabeza. Me encantaría ser invitada a esa cita. Las palabras flotaron en el aire, suaves pero llenas de significado. Rebeca sintió un nudo dulce en el estómago. Sarocha también lo sintió, aunque apartó la mirada, fingiendo revisar el reloj. El ascensor llegó. Entraron. El silencio dentro era distinto, denso, expectante. El movimiento leve de la cabina hizo que sus brazos se rozaran, y ninguna se apartó enseguida. Un segundo, dos, y luego una sonrisa compartida, cómplice, tímida. Cuando las puertas se abrieron, Rebeca bajó primero. Nos vemos más tarde, dijo. Sí, respondió Sarocha con una sonrisa que parecía más íntima que profesional. Más tarde. Al salir cada una siguió su camino, pero ambas sabían que algo en ellas había cambiado. Durante el resto del día los pensamientos se cruzaron sin permiso. Frases, miradas, recuerdos de risas. Era como si el aire entre ellas se hubiera vuelto más ligero, pero también más cargado de posibilidades. A la hora de la salida, Sarocha esperó a que Rebeca se preparara para ofrecerle llevarla a casa. Rebeca aceptó con una sonrisa. Esa noche Rebeca volvió a hablar con Irin y Sarocha con Nam. Ninguna lo dijo abiertamente, pero ambas sabían en el fondo que algo había comenzado a crecer. Un interés que no podía negarse, una atracción disfrazada de amistad y miradas que hablaban por sí solas. Y aunque ninguna lo admitiera todavía, la línea que separaba la curiosidad del deseo comenzaba a desdibujarse. Tan suavemente como una sonrisa compartida al final de una larga jornada, cuando el corazón empieza a reconocer lo que la mente aún no se atreve a nombrar. Capítulo 18. Rumores y silencios compartidos. La mañana comenzó con un murmullo extraño recorriendo los pasillos de la empresa. Era como una corriente subterránea, baja e insistente, que se colaba entre las conversaciones, los teclados, las miradas rápidas. Rebeca lo notó al instante sin entenderlo. Al principio creyó que era una sensación suya, un mal presentimiento, hasta que las miradas se hicieron más evidentes. Algunas curiosas, otras con una sonrisa insinuante, otras simplemente evasivas. Se sirvió un café intentando ignorarlo, pero algo en el aire había cambiado. Fue Kat quien más tarde rompió el misterio cuando se cruzaron en la cafetería. Iba a fingir que no lo sabía, dijo, sentándose frente a ella con expresión de complicidad. Pero mejor te lo digo antes de que te enteres por otro. Rebeca la miró con el ceño fruncido. ¿Qué cosa? Kat apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Dicen que no anda diciendo que le gustas, que va a conquistarte. El vaso que Rebeca tenía en la mano quedó suspendido a medio camino. ¿Qué? Preguntó incrédula. Eso mismo dije yo, respondió Kat, resignada. Al parecer se lo contó a un amigo anoche, y ya sabes cómo son aquí. Una chispa y el rumor prende. Rebeca suspiró dejando el vaso sobre la mesa. Perfecto. Justo lo que me faltaba, murmuró con una sonrisa cansada. Tranquila, no parece nada grave. Pero ya sabes cómo son los ambientes así, agregó Kat, intentando restarle importancia. Además, Sarocha no se lo va a tomar bien. El nombre bastó para que a Rebeca se le acelerara el corazón sin razón aparente. ¿Por qué dices eso? Porque te mira distinto, respondió Kat sin dudar. No tienes que ser adivina para notarlo. No muy lejos de allí, en su oficina, Sarocha también había escuchado el rumor. No quería darle importancia, pero el malestar se le notaba incluso en la forma en que hojeaba los documentos, con movimientos más tensos, más cortantes. La jornada transcurrió entre silencios. Cada vez que Rebeca y Sarocha se cruzaban, bastaba una mirada para que el aire se cargara de algo que ninguna sabía nombrar. No eran palabras, eran gestos pequeños. Una sonrisa sostenida un segundo más de lo necesario, un roce accidental al entregar un documento, la manera en que una bajaba la voz cuando la otra se acercaba. Al caer la tarde coincidieron en la sala de reuniones. La luz anaranjada del atardecer se filtraba por las persianas, tiñendo los papeles de un tono cálido. Rebeca revisaba un informe, inclinada sobre la mesa, y Sarocha la observaba de reojo,
sin querer admitir cuánto la distraía la curva de su sonrisa, el movimiento leve de su cabello al caerle sobre el hombro. Era un silencio tranquilo hasta que la puerta se abrió. «¿Interrumpo?», preguntó Non, apoyado en el marco con su sonrisa segura. Sarocha levantó la vista con frialdad. «Estamos terminando», respondió cortante. Non se acercó un poco más, ignorando el tono. «Puedo llevarte a casa, Rebeca, si quieres». Rebeca apenas tuvo tiempo de responder. Alcanzó a ver el cambio en Sarocha. La mandíbula apretada, los ojos tensos, el leve fruncir del ceño que siempre aparecía cuando algo le incomodaba. «Gracias, Non, pero no hace falta», dijo Rebeca con una sonrisa amable. «No te molestes». «No es molestia», insistió él acercándose un poco más. «Es solo un favor». Antes de que pudiera continuar, la voz de Sarocha se alzó con calma contenida. «No será necesario», dijo sin mirarlo directamente. «Yo la llevo a casa hoy. Tenemos que revisar un informe más de camino». Non se detuvo, desconcertado. Sarocha no solía ser tajante. «Claro, está bien. Nos vemos mañana», respondió algo forzado antes de salir. Cuando la puerta se cerró, el silencio pesó unos segundos. Rebeca giró hacia Sarocha, divertida. «No tienes por qué molestarte», dijo con una sonrisa ligera. «No estoy molesta». «Claro que sí», replicó ella, con una voz que sonaba más dulce que desafiante. «Se te nota hasta en los hombros». Sarocha soltó una leve risa, la primera en todo el día, y bajó la mirada. Su silencio fue una rendición disimulada. Más tarde, en el auto, el camino se llenó de ese tipo de quietud que no incomoda, pero que dice demasiado. El sol caía sobre los edificios, tiñendo de oro el parabrisas. Sonaba una canción suave que ninguna escuchaba realmente. Rebeca rompió el silencio mirando por la ventana. «Por cierto, no me interesa». Sarocha la miró de reojo, sorprendida. Rebeca sonrió bajando la voz. «Mis ojos están puestos en otra parte». Las palabras quedaron suspendidas, livianas, pero cargadas de algo que ninguna quiso romper. Sarocha no respondió de inmediato, pero la tensión en su rostro se disolvió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, le curvó los labios. «Ya veo», murmuró, y su tono fue más cálido que cualquier respuesta. Cuando recogieron a Song, la niña corrió hacia Rebeca con la energía de siempre, abrazándola como si no la hubiera visto en años. «¿Podemos ir por un helado?», preguntó mirando a ambas con ilusión. Rebeca volteó hacia Sarocha. «¿Qué dices?». Sarocha fingió pensarlo. «Creo que no podremos resistirnos». Y no resistieron. Esa tarde se llenó de risas, de helado derritiéndose entre los dedos de Song, de pequeñas miradas que se cruzaban sobre la mesa del café. Rebeca observaba a Sarocha sonreír, y esa imagen se le quedó grabada, luminosa, como un destello difícil de olvidar. A cada palabra, a cada gesto, se descubrían un poco más. Y aunque ninguna lo admitiera todavía, el hilo invisible entre ambas se hacía más fuerte, más evidente. Era una conexión que se había formado en silencio, pero que ya ardía, suave y constante, debajo de la superficie. Sin que ninguna lo dijera, algo había comenzado, algo que ya no se podía detener. Capítulo 19. Lo que permanece cuando cae la noche. El auto se detuvo frente al edificio de Rebeca. La luz anaranjada del atardecer todavía rozaba los ventanales, tiñendo la carrocería de reflejos cálidos. Sarocha la observó bajar con esa calma que parecía envolverlo todo. El movimiento de su cabello castaño, la forma en que ajustaba la correa de su bolso, el gesto leve de su sonrisa antes de cerrar la puerta. Fue una despedida breve, pero cargada de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Esa sonrisa, ese segundo de más en el que sus miradas se cruzaron, dejó una huella invisible, flotando entre ellas como una promesa que ninguna había pronunciado. Cuando Rebeca desapareció en el vestíbulo, Sarocha exhaló sin darse cuenta. El auto arrancó y el silencio se instaló entre ella y Song, que iba sentada atrás, mirando por la ventana. Los dedos pequeños de la niña trazaban figuras sobre el vidrio empañado, y su expresión parecía más seria de lo habitual. Sarocha la observó por el espejo retrovisor. Song solía llenar los trayectos de risas, de historias inventadas,
de canciones sin sentido que terminaban siempre en carcajadas. Pero esa noche estaba en otra parte. ¿Cansada, amor?, preguntó Sarocha suavizando la voz. Un poco, respondió Song sin apartar la vista del vidrio. El trayecto siguió en calma. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, parpadeando entre los árboles. En el asiento del conductor, Sarocha se descubrió sonriendo sola al recordar la escena en la oficina. Non insistiendo en llevar a Rebecca, su propia voz interrumpiendo, más firme de lo necesario, y el rubor leve en las mejillas de Rebecca cuando rechazó la oferta. No entendía por qué había reaccionado así. O quizás sí lo sabía, pero prefería no nombrarlo. El solo pensarlo le revolvía algo dentro del pecho, una mezcla entre calor y rabia que no terminaba de entender. Ya en casa, después del baño con burbujas y el vaso de leche tibia que Song siempre pedía antes de dormir, la niña subió a su cama con el pijama azul y su peluche favorito. Sarocha la acompañó, peinándole el cabello con los dedos y besándole la frente. «¿Qué pasa, pequeña?», le preguntó con voz baja. «Estabas tan feliz con Becca. ¿Por qué esa carita ahora?». Song frunció los labios y abrazó más fuerte a su peluche. «Mamá», susurró, «es que me gustaría que Becca fuera mi otra mamá». Sarocha parpadeó sorprendida. El corazón le dio un pequeño salto. «¿Qué dices, cariño?». La niña la miró con esos ojos grandes y sinceros, llenos de una verdad inocente que dolía y enternecía a la vez. «Becca es buena contigo y conmigo. Es divertida, cariñosa. Y cuando está, tú te ríes más», dijo sin dudar. «Mamá Nita nunca fue así». El aire pareció hacerse más denso. Sarocha sintió una punzada en el pecho, un eco de algo antiguo que prefería no recordar. No era enojo, era tristeza, y también gratitud por esa sinceridad tan pura. Se inclinó, la abrazó despacio y apoyó el mentón sobre su cabeza. El olor a jabón y a sueño de su hija la envolvió. «No es tan sencillo, mi amor», dijo con ternura. «Becca te quiere mucho, y tú a ella. Pero eso no significa que deba ser tu mamá. Las personas que queremos llegan a nuestra vida para distintas cosas, algunas para quedarse, otras para enseñarnos algo bonito». Song la escuchaba en silencio, jugando con los botones del pijama. «Pero yo soy más feliz ahora», dijo después, en voz casi dormida, «porque tú ya no tienes los ojos tristes». Sarocha la miró, conmovida. «¿Cómo que no los tengo tristes?». «Antes sí», respondió la niña tocándole la mejilla con sus deditos suaves. «Pero ahora brillan más. Son más bonitos. Como cuando miras a Becca». El silencio que siguió fue dulce y doloroso. Sarocha sintió que algo se desarmaba dentro de ella, algo que había mantenido bajo llave demasiado tiempo. Sonrió con tristeza y le acarició el rostro. «Ven aquí, mi amor». La abrazó fuerte y la niña se acurrucó sobre su pecho, buscando el ritmo de su corazón. «Te amo, mamá», murmuró Song, medio dormida. «Y yo a ti, mi vida», respondió Sarocha, casi en un suspiro. Apagó la lámpara y se recostó a su lado. La noche cayó sobre ambas como un manto tibio. El zumbido del ventilador llenaba el cuarto, y cada tanto un auto pasaba por la calle, dejando un destello fugaz de luz en las paredes. Sarocha cerró los ojos, pero la imagen de Rebecca volvía una y otra vez. Su sonrisa contenida, la forma en que la miraba cuando pensaba que nadie la veía, el temblor leve de su voz al decirle que sus ojos estaban puestos en otra parte. Una frase tan inocente pero tan cargada. Su mente la repetía una y otra vez, hasta que se mezcló con los sueños. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sarocha se durmió abrazando a Song con el corazón tranquilo, aunque no supiera explicar por qué sentía una falta extraña, como si una parte de ella hubiese querido quedarse un poco más junto a Rebecca. Mientras tanto, en su departamento, Rebecca daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. El reloj del velador marcaba la medianoche. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azul del teléfono entre sus manos. Lo desbloqueaba, miraba el chat con Sarocha y lo bloqueaba otra vez. Una y otra vez. Había repasado el día 1000 veces. El rumor que Non había soltado, la tensión que siguió, la intervención de Sarocha, su ceño fruncido, esa protección casi instintiva
que la hizo sentir aunque fuera por un segundo que pertenecía a algo. Y luego aquella sonrisa, cuando le dijo que sus ojos estaban puestos en otra parte. Recordar el modo en que la mirada de Sarocha se suavizó bastó para que su cuerpo se estremeciera. No era simple curiosidad ni admiración. Era algo más profundo, más callado, como una corriente que se iba metiendo bajo la piel sin pedir permiso. Pensó en Song, en su risa contagiosa, en la forma en que la niña la abrazaba sin reservas, llamándola Becca con un cariño que desarmaba. Pensó en cómo Sarocha las observaba juntas, con una expresión que mezclaba ternura y vulnerabilidad, y se dio cuenta de que los momentos más hermosos de su día eran esos, los que compartía con las dos pelinegras. Pero cuando cerró los ojos entendió algo más. No bastaba con eso. No bastaba con ser la amiga cercana, la compañera de trabajo, la tía divertida. Porque cuando se trataba de las Chanquima madre e hija, siempre quería más. Más tiempo, más risas, más de esa sensación de hogar que solo encontraba con ellas. No solo quería estar, quería pertenecer. Y ese pensamiento, tan simple y tan peligroso, la acompañó hasta que el sueño, lento y cálido, la envolvió por completo. Pero antes de quedarse dormida, sus labios dejaron escapar un susurro que ni ella oyó del todo. «Buenas noches, Sarocha». Y en otro punto de la ciudad, entre sueños, Sarocha murmuró algo parecido, como si una misma corriente silenciosa conectara sus pensamientos en la oscuridad. Capítulo 20. Claridad y promesas al amanecer. Rebeca despertó antes de que sonara el despertador. La claridad temprana se filtraba entre las cortinas, bañando la habitación con un resplandor suave, dorado, tibio. Aquella luz parecía querer arrancarla del sueño, pero ella ya estaba despierta, completamente. Y con una certeza que no intentó esconder. Le gustaba Sarocha, no como una idea bonita o un pensamiento fugaz. Le gustaba de verdad, con esa profundidad que no se elige, con ese temblor que empieza en el pecho y se expande, despacio, hasta invadirlo todo. Mientras se alistaba para el trabajo, entre el vapor de la ducha y el aroma a café recién hecho, la idea no dejaba de rondarla. Ya no podía negarlo. Y lo más importante, no quería seguir haciéndolo. Entonces la idea surgió sola, como una marea suave que llega sin aviso. La casa familiar en la playa seguía vacía. Sus padres y su hermano estaban aún en Inglaterra. Era el lugar perfecto. El silencio solo interrumpido por las olas, la brisa salada colándose por las ventanas, el horizonte abierto. Un refugio donde el alma respiraba sin miedo. Y donde quizás podría decir todo lo que hasta ahora había callado. Sonrió al imaginarlo. Song corriendo por la arena, descalza, riendo con esa libertad que hacía parecer que el mundo era un juego infinito. Y Sarocha, con el cabello al viento, los pies hundiéndose en la orilla, la mirada perdida en el mar. Solo esa imagen bastó para que el pecho le doliera, como si su propio corazón hubiera reconocido algo que la mente aún temía aceptar. Sí. Ese fin de semana sería el momento. Iba a invitar a ambas. Y si el destino se lo permitía, le diría a Sarocha lo que sentía. Y si la rechazaba, al menos tendría la paz de haber sido honesta. Lo único que no podría soportar, pensó con un nudo que se apretó en su garganta, sería tener que alejarse de Song. Esa pequeña ya era parte de ella, un pedacito luminoso que no sabría arrancarse sin romperse. Con esa mezcla de nervios, ternura y determinación, cerró la puerta de su departamento. El amanecer era claro, el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo Rebeca sintió que algo dentro de ella caminaba en la dirección correcta. No esperaría más. Haría que las cosas pasaran. Al llegar a la empresa la vio desde lejos. Sarocha, inclinada sobre su escritorio, concentrada, con el cabello recogido y un mechón suelto cayéndole sobre el rostro. Ese gesto tranquilo, elegante, siempre lograba desarmarla. Parecía tan dueña de sí, y a la vez tan vulnerable en su silencio. «Buenos días», saludó Rebeca acercándose con una sonrisa. Sarocha levantó la vista y sus ojos se iluminaron con una calidez que siempre la conmovía. «Buenos días, Becca. Llegas temprano hoy». «Tenía ganas de verte», respondió sin pensarlo, y luego rió con cierta timidez.
y de preguntarte cómo está Song. Cada vez que el nombre de la niña aparecía, los ojos de Sarocha brillaban distinto. Está muy bien, contestó. No deja de hablar de ti. Eso suena prometedor, bromeó Rebeca, sentándose frente a ella, abrazando su taza de café como si necesitara apoyo. Guardó un breve silencio, midiendo las palabras, hasta que al fin se decidió. En realidad vine a hacerte una invitación. Sarocha la miró, sorprendida. ¿Una invitación? Sí. Este fin de semana dijo con voz más suave. Tengo una casa familiar en la playa, está desocupada. Pensé que podríamos ir tú, Song y yo. Unos días tranquilos. Aire, mar, risas, nada de trabajo. Sarocha la observó en silencio unos segundos. Su expresión se suavizó entre sorpresa y emoción contenida. Eso suena maravilloso. Entonces aceptas. Claro que sí, dijo con una sonrisa amplia, sincera. Nos encantará. Este fin de semana, añadió Rebeca bajando un poco la voz. O sea, mañana. Sarocha arqueó una ceja, divertida. ¿Tan pronto? Hay algo mejor que improvisar un poco, replicó Rebeca sonriendo. Ambas rieron, y el ambiente entre ellas se volvió liviano, casi cómplice. Sarocha acomodó unos papeles sobre el escritorio, aún sonriendo. Song va a enloquecer de felicidad cuando se lo diga. Déjame ser yo quien le cuente, pidió Rebeca con dulzura. Quiero ver su cara. Está bien, aceptó Sarocha. Entonces pasamos juntas a buscarla a la escuela, ¿te parece? Perfecto. Y después te dejo en casa. Trato hecho. Durante el resto del día el tiempo pareció estirarse con crueldad. Ninguna de las dos lograba concentrarse. Sarocha miraba el reloj con una frecuencia inusual. Rebeca releía los mismos correos 3 veces sin procesarlos. Había una ansiedad cálida, una expectación que flotaba en el aire. Por fin la tarde llegó. El sol descendía entre los árboles cuando ambas esperaban afuera del colegio. Song apareció corriendo en cuanto las vio, su mochila rebotando y la sonrisa abriéndosele como una flor. «Becca, mamá», gritó lanzándose a los brazos de Rebeca. La abrazó con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. «Tengo algo que contarte», le dijo Rebeca, arrodillándose a su altura. «¿Qué cosa?», preguntó la niña con los ojos brillantes. «Este fin de semana», dijo Rebeca, alargando la pausa, «vamos las 3 a la playa, a una casa frente al mar». Por un segundo, Song la miró sin reaccionar, como si no pudiera creerlo. Y entonces, con un grito de pura felicidad, saltó en su lugar. «¿De verdad?» «Sí, Becca, te amo», exclamó, besándole las mejillas una y otra vez. Sarocha observaba la escena desde un paso atrás, con una sonrisa que le suavizaba el rostro entero. Era imposible no contagiarse de la alegría de ambas. Aún así, había algo más en su mirada. Una ternura profunda, mezclada con una admiración silenciosa. Rebeca irradiaba una calidez que llenaba los huecos invisibles de su vida. «Entonces tenemos que dormir temprano», dijo Song, con seriedad infantil para que mañana llegue rápido. Rebeca y Sarocha se miraron por encima de su cabeza. Una mirada breve, pero suficiente. El brillo en sus ojos bastó para decir todo lo que aún no se atrevían a poner en palabras. Esa noche las 3 se fueron a dormir con la misma sensación latiendo bajo la piel. La certeza de que algo estaba a punto de comenzar. Algo que olía a mar, a promesa y a destino. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.